Lucas 20 pregunta y respuesta con Jesús. Estas respuestas que dio no eran una aguda retórica de la inteligencia, sino las respuestas finales de una sabiduría que reveló la ignorancia de las preguntas. Morgan. A. Los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús. 1 a 2. Los líderes políticos y religiosos cuestionan a Jesús. Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, y le hablaron diciendo, «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?» Llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos, y le hablaron. Jesús no buscaba estos grandes debates con los líderes religiosos. Quería enseñar a las personas y decirles acerca de las buenas nuevas de Dios. Y los interrogadores venían a él, y él les respondía con gran sabiduría y poder. B. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús mostró gran coraje al valientemente entrar a Jerusalén y expulsar a los comerciantes corruptos del templo. Ahora los líderes religiosos querían saber con qué derecho Jesús hacía tales cosas, especialmente porque no tenía el entrenamiento rabínico tradicional. Y este no fue el comienzo de la sospecha de Jesús por parte de las autoridades religiosas. Sin embargo, su limpieza del templo y la enseñanza en público hicieron que se preocuparan mucho más de Jesús. La enseñanza de Jesús, su predicación, y sin duda su limpieza del templo, Lucas 19, 45-46, fueron vistas por los oficiales como altamente controversiales, si no adversarias. Pate. 2, 3-8, Jesús responde su pregunta con otra pregunta. Respondiendo Jesús, les dijo, «Os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos, del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Al contestarles con esta pregunta, Jesús no evadió la pregunta. En su lugar, utilizó la pregunta para describir quién es él y para exponer la hipocresía de los líderes. Si Juan venía de Dios, entonces él estuvo en lo correcto al proclamar a Jesús como el Mesías, y si esto era cierto, entonces Jesús tenía toda la autoridad. Y, dado que Juan, como Jesús, no era rabino, la respuesta de las autoridades hacia uno afectaría al otro. Pate. B. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Esta respuesta demostraba que no eran verdaderos buscadores de la verdad. Les importaba más ganar el argumento en contra de Jesús que en conocer la verdad. Y, si no reconoces la autoridad cuando la ves, él dijo en efecto, ninguna discusión te convencerá de ella. Geldenuis. C. Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuando se demostraron que no eran sinceros buscadores de la verdad, Jesús se negó a responder su pregunta. Jesús tenía gran cuidado y compasión por el buscador sincero, pero no por los críticos cínicos y manipuladores. Y, si queremos respuestas de Jesús, debemos de lidiar justamente con la verdad que ya ha sido revelada. Estos hombres sabían que Juan había dicho que Jesús era el Mesías, y no estaban dispuestos a aceptarlo. B. La parábola de los labradores malvados. 1, 9-16a, una parábola acerca de un dueño y sus labradores. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon, y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo,
este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores. Este tipo de acuerdo de arrendamiento agrícola era una práctica común en los días de Jesús, especialmente en Galilea. Los arqueólogos han descubierto registros de este mismo tipo de disputas entre los propietarios y los labradores. B. Plantó una viña. Esta parábola tenía más que una conexión cultural, también tenía raíces en el Antiguo Testamento. La audiencia primera de Jesús recordaría que la viña era usada en el Antiguo Testamento como una imagen de Israel. Isaías 5, 1, 7. En esta parábola, los labradores representaban a los líderes religiosos entre el pueblo judío. C. La arrendó a labradores. Los labradores no compraron la viña, ni tampoco la plantaron. Un dueño generoso les permitió trabajar en ella, pero se rebelaron contra el dueño, y un día tendrían que dar cuenta de su rebelión. Y esta parábola nos dice que Dios, el dueño de todo, es mucho más paciente con los rebeldes que nosotros y que habrá un día final de juicio. D. ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. El dueño de la viña repetidamente trató de recibir lo que por derecho era suyo y a aquellos que la trabajaban. Rechazaron a cada uno de los 3 siervos que envió para recibir lo que era suyo, así que finalmente envió a su hijo amado, pensando, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Los labradores de la viña tontamente pensaron que podrían beneficiarse de matar al hijo del dueño, quien habría de heredar la viña. Ellos estaban terriblemente equivocados en esta tonta asunción. Y Jeremías conjetura que tal vez los labradores, al ver la llegada del hijo, asumieron que el dueño de la tierra había muerto. Así que si mataban al único heredero, la viña pasaría a mano de ellos como los primeros en reclamarla. Pet. 2. En los días en que los títulos eran inseguros, se suponía que cualquiera que hubiera utilizado la tierra por 3 años era el propietario en la ausencia de otro reclamo. Morris. 3. Esta parábola nos dice que Jesús sabía quién era, el Hijo de Dios. ¿Y qué sabía? Que lo matarían pronto. 2. 16b, 19. Jesús aplica la parábola. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué, pues? Es lo que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Dios nos libre. Los líderes religiosos entendieron la parábola de inmediato y objetaron que Jesús los comparó con los labradores rebeldes y tontos, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. En su ceguera, pensaron, nosotros nunca seremos como ellos. B. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús les enseñó desde el Salmo 118, porque este salmo describe la llegada del Mesías a Jerusalén, y Jesús había sido presentado oficialmente en Israel en la entrada triunfal. La hostilidad de los líderes judíos mostró que esta piedra mesiánica estaba siendo rechazada, incluso si inicialmente había sido recibido con hosanas. Y la conexión de Jesús con el Hijo rechazado y la piedra rechazada parece sugerir que Él está explicando las dudas de la gente sobre el tratamiento del Hijo. Pet. Piedra, cabeza de ángulo. En la Biblia, Jesús es constantemente comparado con una piedra. Él es la roca de la provisión que siguió a Israel en el desierto, 1 Corintios 10:4. Él es la piedra de tropiezo, 1 Pedro 2:8. Él es la piedra que fue cortada, no con mano, que aplasta los reinos de este mundo, Daniel 2:45. Y la cabeza de ángulo, designada en la antigüedad, la piedra usada en la esquina del edificio para cargar el peso de las 2 paredes. Hubiera funcionado como la piedra angular o la piedra clave en un arco o en otra obra arquitectónica. Era la piedra crucial o esencial para toda la estructura. Fitzmier, citado en Pet. D.
Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Cualquiera que venga a Jesús será quebrantado de su orgullo y voluntad propia, pero aquellos que se nieguen a venir serán aplastados por Cristo en el juicio. C. Dios y César. 1. 20-22. Los fariseos tratan de entrampar a Jesús. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? A fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. La opinión pública les había impedido a detener a Jesús. Ahora los enemigos de Cristo intentaban volver al público en contra de él al hacer que Jesús pareciera estar del lado del gobierno romano. Y, espías, el original tiene la idea de, me oculto, para preparar la emboscada. Alguien que se oculta en un lugar secreto para escuchar, atrapar o herir. No hay duda de que las personas mencionadas en el texto eran hombres de los principios más básicos, y fueron contratados por los fariseos maliciosos para hacer lo que en vano ellos habían intentado lograr. Clarke. B. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Este era un intento obvio y torpe de influenciar a Jesús con halagos. Ellos esperaban que Jesús fuera lo suficientemente inseguro o tonto como para impresionarse por sus halagos. Y, aquí hay un guante justo, colocado sobre una mano sucia. C. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? El dilema de Jesús con esta pregunta era simple. Si él dijera que los impuestos debían pagarse, podría ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, haciéndolo impopular con el pueblo judío. Si él dijera que los impuestos no debían pagarse, se convertiría en enemigo de Roma. Y Roma había exigido durante mucho tiempo a los judíos de Palestina que pagaran impuestos, y al menos desde el año 6 después de Cristo eran forzados a pagar impuestos directamente al tesoro del emperador. Algunos patriotas judíos, como los zelots, se rehusaban, no queriendo reconocer el gobierno de Roma como legítimo. La mayoría de la gente lo pagaba de mala gana. 2. 23-26, Jesús responde a su pregunta. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Por qué me tentáis? Si había algo de exasperación en la voz de Jesús cuando dijo esto, no era solo de su parte. Es fácil imaginar que Jesús pensó, ¿por qué siguen probándome cuando siempre pierden? ¿Cuánto tiempo intentarán sacar lo mejor de mí? B. De quien tiene la imagen y la inscripción, esencialmente, Jesús dijo, ustedes reconocen la autoridad civil de César cuando usan sus monedas, por lo tanto están obligados a pagarle los impuestos que él les pide. Y, el denario tenía la cabeza de Tiberio y la inscripción T. César Tibi AVG. F. Augusts, Tiberio César, hijo del divino Augusto, Augusto. La imagen y las inscripciones de monedas antiguas podían ser entendidas como un sello de propiedad. Las monedas pertenecían a César. Pet. 2. Se puede aprender una lección espiritual de lo que está inscrito en las monedas emitidas en los Estados Unidos, dado que cada frase tiene una conexión con la vida cristiana. En Dios confiamos. Libertad. Pluribus Jonem, de entre muchos, 1. C. Pues dad a César lo que es de César, Jesús afirmó que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Nosotros somos responsables ante Dios en todas las cosas, pero debemos ser obedientes al gobierno en asuntos civiles y nacionales. Y Pedro lo dijo de esta manera, teman a Dios. Honren al Rey. 1 Pedro 2:17, Jesús está diciendo que somos ciudadanos del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Morris.
2. Todo cristiano tiene doble ciudadanía. Él es un ciudadano del país en el que vive. A él le debe muchas cosas. Le debe la seguridad contra los hombres sin ley que solo un gobierno establecido puede dar, y le debe todos los servicios públicos. Barclay. 3. En su comentario de Mateo 22, R.T. France escribió, dar generalmente significa devolver, donde el verbo que utilizaron en el versículo 17 era simplemente entregar. Es el verbo para pagar un recibo o liquidar una deuda, se lo deben a él. France. D. Y a Dios lo que es de Dios, todos tenemos la imagen de Dios impresa sobre nosotros. Esto significa que pertenecemos a Dios, no a César, ni siquiera a nosotros mismos. Y establece los límites, regula los derechos, y distingue la jurisdicción de los dos imperios de la tierra y del cielo. La imagen de príncipes colocadas en sus monedas denota que las cosas temporales le pertenecen a los gobiernos. La imagen de Dios estampada en el alma denota que todas sus facultades y poderes pertenecen al Altísimo y deben ser empleados en su servicio. Clarke. 2. Si los judíos hubieran entregado a Dios lo que debían, nunca habrían tenido que rendirle nada al César. En los tiempos del Nuevo Testamento, ellos nunca hubieran tenido que soportar la opresión ocupante del Imperio Romano si hubieran sido obedientes a su pacto con Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna, Jesús les dio una respuesta sabia y apropiada a su pregunta. Aún así, tomaron esta respuesta perfecta y la convirtieron en una acusación en Lucas 23:2, cuando acusaron a Jesús de prohibir pagar impuestos al César, cuando en realidad dijo todo lo contrario. De una pregunta acerca de la resurrección. 1. 27 a 33, los saduceos le hacen a Jesús una pregunta ridícula. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? A. Los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Los saduceos eran la versión antigua de los modernos teólogos liberales. Ellos estaban en contra de todo lo sobrenatural, solo aceptando los primeros 5 libros de Moisés como auténticos, y rechazaban lo que estaba escrito en esos libros cuando les placía hacerlo. Ellos no creían en la inmortalidad, en los espíritus o en los ángeles. Y el nombre saduceos proviene del nombre de la familia sacerdotal Sadoc, como en Ezequiel 44 horas y 15 minutos, era algo como decir sadoquitas. Era la facción o el partido sacerdotal. Pet. 2. Eran el partido conservador, aristocrático, sumo sacerdotal, con mentalidad mundana y muy dispuestos a cooperar con los romanos, los cuales, por supuesto, les permitían mantener su posición privilegiada. Morris. B. Hubo, pues, 7 hermanos. Los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta hipotética y ridícula, esperando mostrar que la idea de la resurrección era una tontería. Basados en Deuteronomio 25, 5-10, si un hombre casado moría sin hijos, era la responsabilidad de su hermano embarazar a la viuda de su hermano y después contar al hijo como descendiente del hermano fallecido. Los saduceos imaginaron circunstancias elaboradas como estas y hicieron la pregunta, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Y esta práctica de un cuñado casándose con la viuda de su hermano es conocida como matrimonio levirato. El término viene del latín lavir, que significa cuñado. Esta es la idea específica en la pregunta. 2. Probablemente, esta era una de las historias ridículas que solían contar para ridiculizar el concepto de la resurrección. Spurgeon. 2. 34-36. Jesús corrige su malentendido de la vida de resurrección mostrándoles que es una vida de un orden completamente diferente. Entonces respondiendo Jesús, les dijo,
los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Primero, Jesús les recordó que la vida en la resurrección es muy diferente a esta vida. No es una simple continuación de este mundo y de sus arreglos, sino que es una vida de un orden completamente diferente. Y este pasaje ha hecho que muchos se pregunten si las relaciones matrimoniales existirán en el cielo, o si aquellos que son esposos en la tierra no tendrán ninguna relación especial en el cielo. No se nos dice lo suficiente acerca de la vida en el más allá para responder con gran detalle, pero podemos entender algunos principios. Las relaciones familiares aún serán conocidas en la vida en el mundo más allá. El hombre rico que Jesús describió en la otra vida estaba consciente de sus relaciones familiares. Lucas 16, 27-28. La gloria del cielo será una relación y conexión con Dios que sobrepasará a todo lo demás, incluyendo las relaciones familiares actuales. Apocalipsis 21, 22-23. 2. Si parece que la vida en la resurrección de la que Jesús habló aquí no incluye algunos de los placeres de la vida que conocemos en la tierra, es solo porque los placeres y satisfacciones del cielo sobrepasan por mucho los que sabemos en la tierra. No podemos estar completamente seguros de cómo será la vida en la gloria del más allá, pero podemos saber con certeza que nadie estará decepcionado con los arreglos. Apocalipsis 22, 1, 5. 3. Esta pregunta no es meramente teórica. Habrá muchos en el cielo quienes tuvieron más de un / a esposa / o por varias razones. Jesús aquí nos dijo que los celos y la exclusión no tendrán lugar en el cielo. 4. Este entendimiento bíblico del cielo es dramáticamente diferente de los sueños más sensuales del cielo, como los que se encuentran en la teología islámica o mormona. Mahoma, como él profesó que él mismo tenía un permiso especial que Dios mismo le había dado para conocer a cualquier mujer que él quisiera, y para disponer de ellas cuando lo quisiera. Así prometió a todos sus seguidores placeres carnales similares en la resurrección. B. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Segundo, Jesús nos recordó que la vida en el cielo es eterna y comparte algunas características de la existencia que los ángeles ahora experimentan, aunque serán aún mayores, siendo llamados hijos de Dios e hijos de la resurrección, títulos no dados a los seres angelicales en el Nuevo Testamento. Y, si ya no habrá muerte en la vida venidera, no hay necesidad de procreación. 2. El punto más obvio no debe de ser ignorado. Jesús les dijo a los saduceos que los ángeles eran reales. De hecho, el uso que hace Jesús de los ángeles contiene un golpe doble ya que los saduceos rechazaban su existencia. Carson 3, 37-40, Jesús prueba la resurrección de las Escrituras. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jesús demostró la realidad de la resurrección utilizando solo la Torá, los 5 libros de Moisés, que eran los únicos libros que los saduceos aceptaban como autorizados. Si Abraham, Isaac y Jacob no vivían en la resurrección, entonces Dios no podía decir que era el Dios de Abraham, y en su lugar hubiera dicho, yo era el Dios de Abraham. Y esto nos dice enfáticamente que aquellos que se han ido de esta vida en el Señor viven. Ellos viven personalmente, siguen siendo individuos en la vida venidera. Son mencionados por sus nombres, son conocidos y no anónimos. Son libres de todo sufrimiento, nunca más morirán y viven como hijos de Dios. No están perdidos, sabemos dónde están, y ellos también lo saben. 2. Hijos de Dios. Es en el más alto grado apropiado que ustedes deben pensar en las cosas como su Padre piensa en ellas. Y Él dice que, todos viven para Dios. Corrijamos nuestra fraseología por la de las Escrituras.
Y hablemos de los santos difuntos como la inspiración habla de ellos. En nuestra familia contaremos hermanos, hermanas y amigos, cuyos cuerpos yacen en el cementerio, y hablaremos de aquellos que han cruzado la frontera y pasado por el velo, como siendo nuestros. Spurgeon. B. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esto demuestra que hay una resurrección y una vida más allá, a pesar de lo que los saduceos incrédulos pensaron y enseñaron. Jesús respondió bien, y tanto sus amigos como sus enemigos lo reconocieron. Y un Dios vivo es el Dios de hombres vivos, y Abraham, Isaac y Jacob aún están vivos. Spurgeon. Usando una pregunta, Jesús advierte a los líderes religiosos. 1. 41 a 44, Jesús hace una pregunta. ¿Cómo puede el Mesías ser tanto el hijo de David y el Señor de David? Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Cuando los escribas, fariseos y saduceos interrogaron a Jesús, trataron de hacerlo ver mal o atraparlo en sus palabras. Jesús no hizo lo mismo con sus preguntas a ellos. En su lugar, él llegó a la cabeza del asunto, ¿realmente saben quién soy? Y Jesús probó su noción de que ya sabían todo sobre el Mesías. Les pidió que consideraran que tal vez no lo sabían todo acerca del Mesías y que todavía tenían cosas que aprender. David, pues, le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Citando el Salmo 110, 1, Jesús notó que el rey David llamó al Mesías su Señor. Esto significa que el Mesías no solo era el hijo de David, un título popular mesiánico, él también es el Señor de David. Como dice en Apocalipsis 22:16, él es tanto la raíz y el linaje de David. 2, 45 a 47, Jesús advierte acerca de la hipocresía de los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué gustan de andar con ropas largas? Los escribas eran hombres de descanso, que observaban mientras otros trabajaban. Aman las salutaciones. Ellos exigían el reconocimiento de los demás por su posición con Dios. Los primeros asientos, ellos exigían los beneficios especiales del privilegio y el prestigio. Devoran las casas de las viudas. Tal vez los escribas pretendían ayudar a las viudas, y en cambio, usaban su posición de confianza para tomar de ellas. Tal vez recibían regalos de viudas bien intencionadas y los malgastaban. Tal vez pedían regalos de las viudas con falsas promesas. Y, en esos días, a un maestro judío no se le podía pagar, pero podía recibir regalos por su enseñanza. Aparentemente, muchos escribas usaban los halagos y la manipulación para obtener grandes regalos de aquellos que menos tenían, para darlos, como las viudas. 2. Muchos de los judíos en los días de Jesús enseñaban que los maestros debían ser respetados casi como Dios. Ellos decían que merecían más honor y respeto que cualquier otra persona en la vida. Ellos enseñaban que el mejor acto que alguien podía hacer es darle dinero a un maestro. Por supuesto, eran los mismos maestros quienes enseñaban esto. C. Y por pretexto hacen largas oraciones. Los escribas pensaban que eran más espirituales por sus largas oraciones. Pero Morgan correctamente dice que cuando un hombre está lejos de su esposa, y su viaje es corto, sus cartas son cortas, pero entre más lejos esté de su esposa, más largas se vuelven las cartas. Morgan dice que algunas personas deben estar muy lejos de Dios, porque sus oraciones son muy largas. D. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas representan un contraste completo a la imagen de cómo debe vivir un discípulo, como siervo, como niño, como uno que lleva una cruz. Jesús dijo que debemos notar lo que hacen, así como lo que dicen, y especialmente que debemos notar su destino. Y los escribas eran expertos en proyectar una imagen religiosa, pero una imagen religiosa ante los hombres no es lo que Dios busca en nosotros.
Dios está preocupado por nuestra realidad religiosa, no por la imagen.